Diabetes hoy es una actualización de temas muy importantes y a veces de mucho reto, con el cual vamos a empezar. El primer tema está a cargo del doctor Gustavo Parra Serrano, médico internista, endocrinólogo, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y miembro de número de la ASE. Él nos va a hablar acerca de diabetes y corticoides, cuál es la mejor forma de tratarlo. Así que bienvenido, doctor Parra. Bueno, muchas gracias a la asociación, muchas gracias a Henry, que fue la persona que me contactó para dar la conferencia. Y en los próximos 20 minutos vamos a dialogar acerca de la diabetes asociada al uso de corticoide, que en general comprenden dos familias que, aunque son idénticas, se tratan de una manera un poco diferente, con una dosis de insulina que varía ampliamente. No pasa. ¿Allá? ¿Me hago allá? Pero párenme el timer. Ahí ya pasó. Bueno, desde la llegada a la Foscal en Bucaramanga nos enfrentamos a un sinnúmero de pacientes que estaban hospitalizados por hematología, más o menos 50 pacientes diarios hospitalizados con diferentes patologías. Generalmente, 10 al 15% de esos pacientes están con dosis muy altas de corticoides, lo cual fue para el grupo de trabajo de endocrinología y medicina interna, digamos, un reto muy importante. Entra en la calle, usted espera que más o menos el 8% de la población sea diabética, es frecuente, pero no lo es tanto. Si usted tiene un grupo de personas que tienen enfermedad coronaria, usted puede esperar que más o menos entre el 30 y el 40% de las personas tengan diabetes. De tal manera que usted espera que a todo el mundo que tenga enfermedad coronaria usted le haga un tamizaje para evaluar si tiene diabetes. De los que se encuentran hospitalizados, 1 de cada 3 personas tiene diabetes, especialmente por la edad, comorbilidades y todos los factores inflamatorios y comorbilidades que pueda llegar a tener estos pacientes. Pero si usted está enfrente de las personas que tienen corticoides, 2 de cada 3 personas pueden presentar hiperglicemia con todas las complicaciones relacionadas que ustedes ya saben que tienen los pacientes que tienen hiperglicemia. De tal manera que todas las mañanas, desde que nos encontramos en Bucaramanga, estamos pensando en organizar el día y especialmente organizar los pacientes que tienen corticoides. Entonces usted sale de la casa, se monta en el paramotor, pasa por la Foscal, aterriza y a las 8 de la mañana usted tiene que estar realizando la organización de los pacientes que tienen corticoides. Les voy a poner 3 escenarios cuando ustedes llegan a las 8 de la mañana. Él es Pedro, está en el día 3 de prednisolona con 100 miligramos y tiene 98 miligramos por decilitro en ayunas. Usted queda tranquilo con que con esa única glucometría el paciente no tiene hiperglicemia. Usted está seguro que este paciente se encuentra completamente normal de glucosa el resto del día. Tal vez no estamos seguros. Y usted pasa por el siguiente paciente, que es Luciana, ella está en el día 4 de dexametasona 40 miligramos y todavía le dicen que va a tener muchos días de corticoide porque todavía no tiene un diagnóstico definido. Y en la tarde tiene una única glucometría que está en 240. Entonces usted entra en pánico en ese momento y de una vez le va a poner insulina análoga rápida, le va a poner una escala correctiva, le va a poner la NPH. ¿Qué le va a poner en ese momento ese paciente? O peor aún, llegó Julián, que además tiene historia de diabetes tipo 2, van a iniciarle metilprednisolona 250 miligramos por 5 días y en este momento se encuentra con glargina 10 unidades y glulicina 3 preprandiales con glucometrías que estarán entre 100 y 180 miligramos por decilitro. Son 3 escenarios muy frecuentes que nos vamos a encontrar en la práctica clínica, dentro de los cuales tenemos que definir qué vamos a hacer en cada uno de ellos y la idea es que con lo que vamos a hablar podamos resolver cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué ocurre al dar corticoides? Y vamos a definir la diabetes o hiperglicemia por corticoides cuando las personas tienen más de 180 miligramos por decilitro, definido arbitrariamente, pero desde el punto de vista de diabetes hospitalaria la vamos a definir así. Entonces vamos a ver el comportamiento de la glucosa en 3 grupos de pacientes.
Este es el comportamiento de glucosa de 24 horas en personas que están recibiendo prednisolona que fueron evaluados con un monitoreo continuo de glucosa. Son 3 grupos. Primer grupo, pacientes sin diabetes que no tienen tampoco uso de corticoides. El grupo 2, 40 pacientes sin diabetes, pero que empezaron corticoides. El tercer grupo, 7 pacientes con diabetes y que además de todo le pusieron corticoides. Entonces son 3 grupos de pacientes. Vamos a ver cómo se les comportó la glucosa a estos pacientes. Grupo 1, sin pacientes sin corticoides, una glucosa que está completamente normal. Grupo número 2, sin diabetes, con glucocorticoides. El glucocorticoide se colocó a las 8 de la mañana. Observemos cómo es el comportamiento de la curva de glucosa. Le colocaron el corticoide a las 8 de la mañana, la hiperglicemia se genera por la tarde y por la noche empieza otra vez a generarse una regulación del comportamiento de la glucosa para finalmente amanecer más o menos normal. Pero miremos el grupo 3, pacientes con diabetes y con corticoides. Miren esta cantidad de hiperglicemia que se les genera y no solamente por la tarde, en todo el día le colocan la insulina, la glucosa se controla, se le sube después, le colocan insulina, la glucosa se controla, se sigue subiendo y luego vuelve y baja. O sea, el comportamiento de la glucosa en las personas que tienen antecedente de diabetes es completamente difícil de manejar y un completo reto terapéutico. Entonces, ¿todas las personas que utilizan corticoide son iguales? Pues definitivamente no son iguales. Hay algunas personas que no hacen hiperglicemia, el 33% no hace hiperglicemia. Algunas personas que no tienen diabetes hacen diabetes inducida por corticoide. Algunas personas que son diabéticas y les colocan corticoide, se les empeora el control de la glucosa, lo cual los hace de muy difícil manejo. Y todo esto lo denominamos hiperglicemia asociada al consumo de corticoides. Entonces, ¿qué pasa si solamente tomamos la glucometría únicamente a las 6 de la mañana? Pues vamos a observar que según el patrón de hiperglicemia, vamos a observar glucometrías que en general pueden tener una tendencia normal a menos que tenga antecedente de diabetes. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues se recomienda que usted haga un perfil de control de glucometrías 4 veces al día. ¿Cuáles horas del día? En ayunas, antes de almuerzo, antes de comer y antes de dormir, por 48 horas para ver si esa persona va a desarrollar hiperglicemia por corticoides. Entonces, ¿qué patrones vamos a observar? Si usted observa que la glucosa está entre 140 y 180, usted dice, ¿es posible que esta persona vaya a generar hiperglicemia por corticoides? Siga la monitorización. Si usted tiene más de 180, pues esta persona hizo diabetes por corticoide, trátela. Y si usted tiene menos de 140, usted puede decir, de pronto tómele solamente una glucometría y tal vez esa única glucometría tómesela por la tarde, porque por la tarde es cuando más se le va a estar subiendo la glucosa y usted está seguro de que ese paciente está monitorizado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer al tener la glucosa elevada? Y ustedes van a encontrar múltiples, o no tantas mentiras, no tantas bibliografías referente al tratamiento de la hiperglicemia por corticoides. Pero les voy a mostrar 2 de los artículos más renombrados. Hay propuestas basadas por kilogramo de peso, propuesta de insulina por kilogramo de peso, o propuesta de insulina por dosis de corticoide, cosa que vamos a refutar un poco más adelante, y con eso yo calculo la dosis de insulina. Entonces, propuesta basada con la dosis de corticoide, dicen que usted le debe poner 1 unidad de insulina NPH por cada miligramo de metilprednisolona o prednisolona por los primeros 20 miligramos, luego 0,5 por los siguientes 20 y luego 0,25 por los siguientes 20 miligramos de corticoide. Y efectivamente, comparando la insulina NPH con el manejo convencional de insulinas análogas, usted tiene una diferencia bastante importante que siempre es significativa, lo cual le lleva a uno a pensar que muy probablemente usted sí necesita utilizar un esquema basado con insulina NPH para el control metabólico, pero no le explican a uno exactamente cómo es la manera en que tiene que titularlo. Usted simplemente le dice póngale esa dosis, pero no es tan claro, porque si 33% de los pacientes no hacen hiperglicemia, ¿de dónde sacan que yo tengo que estar multiplicando por dosis de corticoide a todo el mundo? O si el paciente tiene mucha más resistencia, entonces ¿por qué por dosis de corticoide? El paciente es individualizado. Entonces, no es tanto como por la dosis de corticoide, sino por la dosis de glucosa, y ahorita vamos a ver. Esta es basada en peso, propuesta número 2 del año 2016. Este artículo también ha sido bastante renombrado
Y lo hacen a partir de la hemoglobina glucosilada, como si uno tuviera hemoglobina glucosilada generalmente con los pacientes hospitalizados, no siempre los tiene, mucho menos si son de hematología politransfundidos. Adicionalmente por el peso y adicionalmente con algunos factores de corrección, lo que lo hace de muy difícil entendimiento. No solamente eso, habla que si usted está utilizando dosis de corticoide 2 a 3 veces al día, usted tiene que fraccionar la dosis de insulina 2 a 3 veces al día. Vamos a ver ahorita que en el protocolo que nosotros utilizamos, esto no necesariamente es, o no es necesario, sí, no se deben utilizar necesariamente. Entonces la resistencia a la insulina es individual y la dosis de corticoide o el peso no necesariamente tiene que diferenciar cuánta dosis de insulina necesita una persona cuando tiene hiperglicemia. Entonces, además tampoco me dicen cómo lo tengo que hacer cada día, cómo hago la titulación de insulina en cada momento. Entonces usted tiene que organizar su equipo de trabajo desde que llega y todos tienen que estar enterados de que eso se tiene que hacer protocolizado. Usted sabe que el equipo tiene que hacer glucometrías 4 veces al día, sin usted decirlo. El paciente llega con los corticoides, glucometrías 4 veces al día. Todo el mundo en el equipo tiene que saber que eso se tiene que hacer. El corticoide siempre lo tienen que poner entre las 8 y las 9 de la mañana. ¿Qué pasa si lo ponen a las 5 de la tarde? Pues la hiperglicemia es en la madrugada, nadie se va a dar cuenta. Y la revista siempre se tiene que hacer antes de colocar la dosis de corticoide y después de que se tiene la dosis de la glucometría de la mañana, como vamos a ver ahorita, porque hay 4 conceptos importantes a la hora de titular la dosis de insulina. El primero es cuál es el punto máximo de glucosa, que es la glucometría 8 horas después de colocar el corticoide, que si usted lo coloca en la mañana, pues es por la tarde ese pico máximo de glucosa. ¿Y cuál es el punto mínimo de glucosa? Porque es mi factor limitante a la hora de titular la dosis de insulina. Si yo ya estoy en el límite bajo, pues no puedo titular más una insulina que me genere riesgo de hipoglicemia en ese punto. También diferencia si el paciente tiene antecedente de diabetes. Viene con insulina, usa antidiabéticos orales, tiene una glicosilada más de 6.5, está con más de 180, digamos en cualquier momento del día en hospitalización o más de 126 en ayunas. Usted dice, este paciente tiene antecedente de diabetes, se va a comportar diferente. Ahorita vamos a mostrar una curva de que nos muestra que sí se comporta diferente este grupo de pacientes. Y entiende un poquito la farmacocinética de las insulinas. La NPH tiene un patrón similar al comportamiento de la hiperglicemia por los corticoides, o sea, empieza a actuar tardíamente, en comparación de las otras insulinas análogas basales, que en general nos han enseñado a nosotros que son de un perfil plano. Y si son de un perfil plano, el factor limitante de titulación de insulina es la glucosa más baja del día, o sea, la glucosa en teoría que es en la mañana. Y si usted lo que está buscando es cubrir un pico que se encuentra en la tarde, pues usted va a estar muy limitado en subir la dosis de insulina basal porque va a estar limitado por la glucosa que está muy bajita en ayunas. De esa manera usted no puede estar en general escogiendo una insulina análoga basal para titularla o para, digamos, acomodar la hiperglicemia por los corticoides. Mucho menos una insulina ultraplana que tenga 50 horas de vida total, ¿ok? Entonces esta es la estrella del tratamiento de la hiperglicemia asociada a corticoides, que parece que tuviera demasiadas variables, pero todas son demasiado lógicas de entender y las vamos a ir discutiendo poco a poco. Este protocolo fue presentado en el año 2017 en el ADA como parte del trabajo de diabetes asociado a corticoides en nuestra institución. Entonces vamos a discutir el primero de los grupos. Y el primero de los grupos son los pacientes que no tienen diabetes previa, pero que hacen diabetes inducida por los corticoides. Entonces vamos a ver los patrones de glucosa, pero vamos a ver un poquitico cómo se titula esto. Entonces usted dice, ok, entonces el paciente hace hiperglicemia, el paciente tiene una glucosa más de 180 por la tarde, ¿qué le vamos a utilizar? Vamos a utilizar en general insulina NPH, que se va a colocar en el mismo momento de la aplicación del corticoide. ¿Cuáles corticoides se están utilizando? Hidrocortisona, metilprednisolona, prednisolona, dexametasona, cualquiera de esos corticoides. Y usted va a colocar entre 5 y 10 unidades por cada 20 miligramos por decilitro encima de 180 de glucometría. Pero eso tiene, digamos, unas situaciones o excepciones que se tienen que leer acá y que las vamos a mencionar en unos ejemplos. Entonces, las 2 glucometrías más importantes del día, ¿cuáles son? La glucosa en ayunas, porque es su factor limitante, y la glucosa más alta, que es la glucosa de por la tarde, generalmente.
Con la glucosa más alta usted dice, yo le puedo subir más a la dosis de insulina. Pero si mi glucosa en ayunas está muy bajita, usted dice, no le puedo subir tanto porque me va a dar hipoglicemia al otro día. Porque aunque nos hayan enseñado que la insulina NPH dura 14 horas, pues lo que hemos visto es que la insulina NPH al otro día puede alcanzar, después de 22 horas, no sabemos exactamente si son niveles plasmáticos de insulina o si será que hay una inhibición de la gluconeogénesis hepática. Yo no sé realmente qué es, pero la glucosa se observa que tiende a bajar. Aunque no a rangos de hipoglicemia severa, pero tiende a bajar esa glucosa. Entonces, si la glucosa de las 17 horas está más de 180, o sea, alta, y la glucosa de las 6 de la mañana está más de 90, o sea, en rango de seguridad, me da tranquilidad a mí para seguir titulando la dosis de insulina NPH más, porque yo tengo una franja de seguridad en la mañana, que es el factor limitante, que es el riesgo de hipoglicemia. No sé si me entendieron este punto. Pero si por el contrario, usted a las 17 horas está alta, más de 180, usted dice, y el corticoide me le está subiendo mucho la glucosa, pero en la mañana usted tiene menos de 90, usted dice, no le puedo subir más a la insulina NPH porque a la siguiente mañana puede que me haga hipoglicemia. En ese caso, usted tal vez lo que tenga que hacer es bajar un poquito la NPH y colocarle una insulina rápida en el momento donde esté más alta la glucosa. Ya vamos a hacer ejemplos de eso. El siguiente ejemplo es, si usted a las 17 horas la tiene normal y a las 6 de la mañana también está en rango de seguridad, pues deje quieto. Usted está siendo exitoso en el manejo de la hiperglicemia por corticoides. Y además de todo, tiene que tener una cosa un análisis muy importante en el delta de glucosa de las 6 de la mañana. Muchas de las hipoglicemias que nosotros vemos hoy en día, sobre todo por insulinas basales, muchas veces no es ni siquiera por la variabilidad de la insulina, es porque viene una inercia en la dosis de insulina que día a día nos va bajando más la glucosa hasta que el paciente termina con hipoglicemia en la madrugada. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que mirar el delta de glucosa a las 6 de la mañana. Si progresivamente usted está viendo que la glucosa en ayunas está bajando, es muy probable que al siguiente día baje más y haga una hipoglicemia, entonces usted tiene que regular la dosis de insulina NPH. Traduzcámoslo un poquitico más con ejemplos. Este es un patrón de glucosa, el promedio día tras día, cuando usted le ha colocado corticoides. Entonces el primer día usted hace la hiperglicemia mayor. Usted le coloca la dosis de insulina y día tras día, o sea, color tras color, el promedio de glucosa va bajando. Obviamente esto baja, pero esto también baja. Y este es el factor limitante que nosotros tenemos para titular la insulina. ¿Ok? Entonces vamos a ir con los ejemplos para poner esto en español. Un paciente con historia de linfoma no Hodgkin que hace diabetes por corticoides. Vamos a resumirlo. Analicemos esta gráfica un segundito. Cada línea de esta es un día hacia allá. Generalmente nosotros llegamos a revista y miramos lo que pasó el día anterior. ¿Ok? Estas líneas son glucometrías antes del desayuno, almuerzo, comida, antes de dormir y la glucometría de ese mismo día en ayunas. Entonces, ¿qué ocurrió? Este paciente tuvo su primer día de corticoides, 100 miligramos de prednisolona. Observamos qué pasó durante todo ese día. Amaneció bien, se le subió la glucosa por la tarde antes de la cena y al otro día, el día que llego a revista nuevamente, el paciente está en 84. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice que si usted está menor de 90, pero la glucosa está mayor de 180, usted no le puede subir más a la insulina NPH. Acá ni siquiera tiene insulina NPH. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar una insulina que me cubra únicamente lo que está con hiperglicemia, o sea, una insulina análoga rápida que me cubra únicamente lo que se encuentre a la hora del almuerzo. Entonces, en este paciente no colocamos insulina NPH, o sea, la charla era insulina NPH, pero en este paciente no pusimos insulina NPH, le colocamos glulicina 8 unidades y observen cómo fue el control de glucosa de ese día. O sea, aquí miramos lo del día anterior, llegamos a las 8, empezamos la insulina y esto fue lo que pasó con esa conducta. Amaneció bien, o sea, el día anterior, la glucosa no se subió ya tanto y amaneció muy seguro al siguiente día. El paciente sigue con prednisolonas 100 miligramos y usted dice, uy, todavía le puedo colocar un poquitico más de insulina análoga rápida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subirle un poquito más a la insulina análoga rápida de ese momento. ¿Qué ocurrió al siguiente día? Pues el control metabólico es perfecto, el paciente no tiene hiperglicemia y está completamente en rango de seguridad sin utilizar insulina NPH. ¿Ok? Entonces, lo que les estoy tratando de exponer es que hay que saber la lógica del comportamiento de la hiperglicemia de las insulinas para saber qué utilizar en determinado momento.
Vamos a pasar a otro ejemplo. Este paciente ya era conocido, ya sabíamos que hacía hiperglicemia por corticoides. Pero generalmente cuando los pacientes hacen hiperglicemia por corticoides, yo miro cómo le fue en el ciclo anterior y le pongo más o menos el 50% de la dosis de insulina que ha requerido en el sitio anterior, como por seguridad. Entonces, ¿qué pasó? Este paciente empezó con dexametasona 20 miligramos a las 8 de la mañana y yo decidí colocarle 25 unidades de insulina NPH ese día. ¿Cómo fue el comportamiento de la glucosa de ese día? Amaneció en 102 sin el corticoide, luego empezó la hiperglicemia por haberle colocado el corticoide, hizo esta hiperglicemia de 220 por la tarde, la insulina que le pusimos de 25 unidades nos ayudó a cubrir un poco esto y al siguiente día amaneció en 120. Entonces, ¿qué dice la regla? Que si está más de 180 por la tarde, pero amanece más de 90, me cabe más insulina NPH para poderlo cubrir. Entonces, ¿qué hicimos? Subirle la insulina NPH de 25 a 40. ¿Y qué ocurrió? Amaneció en 120, con 40 unidades de NPH y 20 de Dexa, tuvo mucho mejor control, pero miren, ustedes observan, esto va para abajo. Generalmente de acá a acá, esto va para abajo, o sea, la insulina NPH alcanza a cubrir también parte de la noche y eso se sigue observando. ¿Qué dice la regla? Más de 90, no hay problema, y aquí se encuentra también en metas, no hay problema, déjelo quieto. ¿Qué ocurrió al siguiente día? Mejor control metabólico o similar, con una glucosa en 83, lo seguimos igual, y observen que la glucosa empieza a bajar, ya amaneció en 75. El paciente ya ahí acabó el esquema de corticoides de ese ciclo, pero ¿qué ocurrió? Si hubiera seguido con el ciclo de corticoides, ¿cuál era la conducta? Probablemente disminuir la dosis de insulina NPH porque el paciente nos va a hacer hipoglicemia. A pesar de que aquí está muy bien, aquí ese es el factor limitante. Entonces nos puede hacer hipoglicemia este paciente. Otro ejemplo que es exactamente al ejemplo anterior. ¿Ok? El segundo de los casos son los pacientes que tienen antecedente de diabetes que empiezan a utilizar corticoide. Entonces, esto realmente es un reto terapéutico, pero observen esta imagen, porque esta imagen nos ayuda muchísimo a saber qué dosis de insulina utilizar. Aquí están los pacientes antes de empezar el corticoide, que esta es la dosis de insulina que estaban utilizando los pacientes de nuestro estudio, que pueden ser 35 unidades al día, 30 unidades, empiezan el corticoide y los pacientes alcanzan a duplicar y casi triplicar la dosis de insulina. Ese dato es muy importante porque cuando sabemos que el paciente tiene antecedente de diabetes y utiliza insulina, tranquilamente nosotros desde el principio no necesitamos que el paciente se nos descompense para saber que necesitamos duplicarlo o triplicarle la dosis de insulina. Entonces, no solamente eso, si el paciente viene con insulina basal, generalmente lo que hacemos son dos cosas. Primero, si sabemos que el paciente va a recibir corticoides, esa dosis de insulina basal en lo posible no debe colocarse por la mañana, debe colocarse después del mediodía. ¿Cuál es la principal razón? Que usted alcance a pasar revista y que usted alcance a decir no le coloquen la insulina basal porque vamos a hacer un cambio por la insulina NPH. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si usted le dice póngale NPH y no hay coordinación? Va insulina basal, insulina NPH y probablemente va a ser hipoglicemia la siguiente mañana. Entonces se va a retardar las metas del tratamiento. Adicionalmente, digamos que el resto del protocolo puede ser de una manera similar. Obviamente el control de glucosa es un poco más desorganizado en este grupo de pacientes y vamos a irnos con un ejemplo. Este paciente venía con glargina 10 unidades y con cualquiera de las insulinas análogas 6 unidades únicamente al desayuno. ¿Cómo fue el comportamiento de glucosa de este paciente sin corticoides? Obsérvenlo acá. Este es el comportamiento, está más o menos entre 100 y 190 miligramos por decilitro, aceptable. Y resulta que a partir de este día, después de haber recibido esto, empezaron prednisolona 100 miligramos. Entonces dijimos, ok, probablemente el paciente vaya a duplicar o triplicar la dosis de insulina que está utilizando. Entonces hagámosle el switch de medicamentos de una vez. Quitémosle la insulina basal, pongámosle insulina NPH junto con el corticoide y coloquémosle insulinas análogas rápidas con cada comida. Eso fue lo que hicimos. Quitamos la glargina, pusimos insulina NPH y cualquier insulina análoga rápida. ¿Cómo fue el comportamiento de glucosa? Fue así, estaba amaneciendo no muy alta, por la tarde se estaba subiendo, ¿y qué hicimos? Pues si por la tarde está alta y aquí está en rango de seguridad, pues subamos la insulina NPH. Y si fuera de todo postprandial está alta, pues subamos las rápidas para mejorar el control durante el día. ¿Qué fue lo que pasó al siguiente día? Al siguiente día observamos
que el control metabólico por la tarde estuvo un poco mejor, aquí se descachó un poquito, amaneció en rango de seguridad. Si amanece en rango de seguridad y la tarde está un poquitico alta, ¿ustedes qué creen que hay que hacer? Podemos subir un poquitico más la insulina NPH y si está alta las postprandiales, podemos subir un poco más las insulinas rápidas con cada comida. Y observen lo que pasó al siguiente día, el control metabólico fue, digamos, dentro de un rango de seguridad y miren, la mañana ya empezó a amanecer un poquitico más bajita. ¿Qué creen que habría que hacer con la insulina NPH si la mañana amanece un poquitico más bajita? Hay que bajarle, entonces le bajamos de 35 a 25. Y si las prandiales estuvieron bien, ¿qué creen que hay que hacer con las insulinas análogas rápidas? Nada, porque está bien. ¿Cómo fue el comportamiento al siguiente día? Mejoró la glucosa basal y durante el día no estuvo realmente descompensado y el paciente más o menos se mantuvo con el mismo esquema. Entonces, el algoritmo es para repetirlo todos los días. El equipo de trabajo debe, digamos, organizarse de tal manera que sea como un reloj suizo. Todo tiene que funcionar perfectamente para que el control metabólico de los pacientes esté completamente en regla. Todos estos datos fueron pacientes consecutivos sin ninguna modificación de ningún dato, que fue lo que intenté poner en estos ejemplos de los pacientes. Y este es un último ejemplo. Dosis de corticoide cada 12 horas con colocación de insulina NPH una sola vez al día con buen control metabólico. El tiempo ya se acabó, entonces quería exponerles simplemente cómo es el esquema de manejo que nosotros utilizamos para el manejo de diabetes por corticoides y espero que les haya sido de utilidad para la práctica clínica. Muchas gracias.